Hola, shalom, shalom, buenos días. Hoy es viernes 2 de julio del año 2021. La reflexión está basada en varios textos y el título es Aprender a escuchar. Padre, gracias por la bendición de compartir, como siempre. Pedimos nos limpies de toda maldad, pecados y que ayudes a quienes están en problemas, en enfermedad, en pruebas, a quienes de alguna u otra manera, sobre todo, no te conocen. Llegue la palabra de salvación a sus vidas. Sé con las familias, con los niños, adolescentes, jóvenes, y en todo tengan fortaleza para esta vida tan difícil. Y guíanos en esta enseñanza. Pues lo pedimos en tu nombre de Yahshua nuestro Señor. Amén, amén, amén. El título, Aprender a escuchar. Es muy común que en reuniones de 2, 3, 4 y X cantidad de personas, ahí podemos nosotros ver muy claramente que en ocasiones no se llegan a acuerdos, que no se puede terminar un tema que se toca, hablando de plática, no de conferencias, y que en mucho quedan dudas y que no sabemos realmente luego en ocasiones por qué no dio resultado el platicar. La intención de la plática no se logra. De ahí que uno es porque no sabemos escuchar y porque no sabemos hablar. Es muy común que se interrumpe. Yo en mi experiencia, platicando cuando damos citas o en grupos de 3, 4, 5, 6, 7, se da en mucho que lo interrumpen a uno, le hacen una pregunta a la persona y la persona está, bueno, esta experiencia personal y en mucho, pero en mucho, que está uno contestando la primera pregunta, interrumpen cuando uno no termina y sueltan otra pregunta. O si es de más de dos, otra persona opina, pero opina de otro tema. Y llega un momento en que no se termina de contestar la pregunta, ya hicieron 3 más, ya cambiaron el tema y todos hablan al mismo tiempo. El no saber hablar es en cuanto a que interrumpen a cada momento. De ahí que todos queremos tener la palabra, no dejamos hablar a quien tiene su turno y de ahí que no se puede llegar a acuerdos. El problema es que no sabemos escuchar. Dentro de los diccionarios hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Oír significa percibir un sonido o que llega a nuestro oído, pero solo lo escuchamos, bueno, solo lo oímos. No tenemos el interés en ocasiones de qué significa el sonido o pasa casi como desapercibido. Y escuchar es prestar atención a lo que se oye. Esto es poner entendimiento, atención, comprensión, tener interés de lo que estamos nosotros oyendo o escuchando. Ahí la gran diferencia. Solamente el percibir y la otra, como ya lo compartimos, de la atención, la concentración y el interés que se tiene de acuerdo a lo que se escucha, a lo que se habla o al tema que se trata. De ahí que la palabra dice, solamente escuchar en la voz del Eterno tu Dios para guardar y cumplir todo este mandamiento que yo te ordeno hoy o en el día de hoy, en Deuteronomio 15:5. El Señor dice solamente si escuchas, esto es si atiendes, esto es si vas a realizar algo, esto es el que está hablando es Dios y habla cumplir el mandamiento. En ocasiones no nos gusta escuchar lo que no nos conviene. A nadie nos gusta que nos digan verdades. A nadie nos gusta que nos ordenen, que nos vean menos o que no nos tomen en cuenta. Por eso es que dice, hay que aceptar
hay que aprender a recibir. Y todo inicia desde escuchar bien lo que nos dicen, porque luego alteramos el contenido de lo que nos hablan, lo aplicamos a nuestro interés, a nuestra conveniencia, y ya no se cumple el propósito. Repito, aquí el Eterno dice: escuchar mis mandamientos para cumplirlos. Está dando a entender, por no saber escuchar, luego no sabemos cumplirlos. Esto por otras cositas también. Cuando hay rebeldía, hay inmadurez, incomprensión, hay niñez espiritual, no hay aplicación, no entendemos valores. De ahí que cuando hablamos en el idioma hebreo, la palabra shama, que significa escuchar, está ligada en su raíz para obedecer. Es escuchar para obedecer. Ya hablamos de que es escuchar para entender, comprender, interés, intención y todo lo que ya hemos mencionado. Pero debemos nosotros primero a aprender a que nuestro oído se convierta, se transforme, renueve, transfigure, ya no sé ni qué palabra escuchar, en una orejita, en un oído espiritual. Escucharás la voz del Eterno para descubrir el verdadero significado de lo que Él habla a nuestras vidas y no confundir que lo que nos dice X persona es de Dios. Es que me habló a través del hermano tal. Es que escuché tal canción y recibí el mensaje. Es que mi mejor amigo me aconsejó. No, el oído espiritual sabe discernir, descubre si es la voz del Eterno o no es la voz del Eterno. No todos los que se llamen o se digan consejeros o consejeras tienen la dirección del Eterno. Ahí es saber hablar con la revelación que da el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. De ahí que hay una gran variedad de situaciones de quién habla, cómo habla, por qué habla, quién es la persona que aconseja, cómo es la persona que recibe. Si la persona que habla o la que escucha ¿cómo se dice? Bueno, ya tiene prejuicios, ya de anticipadamente no está tan dispuesta a escuchar. Entonces todo esto se puede convertir en ese sentimiento negativo de predisposición, de no querer aceptar o no estar de acuerdo, pero está ahí, o que no le están diciendo las cosas a su gusto o a su manera. Viene como un tipo de clausura, de que lo que se escucha, como pongo un sello, no tengo validez, lo dejo cerrado, no me importa, lo que dijo no estoy de acuerdo, y entonces pues menos va a tener un entendimiento. Se pierde o no se tiene una sensibilidad, y la bendición se puede escapar, la posibilidad de mejorar, o que sea una decisión adecuada y correcta. Dice Jeremías 5:21, escucha esto, oh pueblo tonto y sin entendimiento, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Hablando bien literal y claramente lo entendemos, de que no estamos en disposición, no nos gusta la disciplina. Por otra parte, no nos gustan ciertos indicadores, ciertas normas, y nos aferramos a lo nuestro y no queremos escuchar. Ahora, el escuchar es en lo general. Estamos hablando ahora de distintos puntitos, pero más en lo personal. De ahí que también en las predicaciones o también en conferencias, enseñanzas, escuela, en muchos lugares públicos, y lo que escuchamos, si no vamos con un verdadero deseo de amor, es normal que no vamos a recibir
adecuadamente. Creo que ahí está la base. ¿Con qué intención vamos y con qué intención escuchamos? Y más en lo del Eterno. Pero en lo general, por eso luego se nos olvida rápidamente. Si no es un tema o algo que nos guste, que esperamos o deseamos escuchar, se nos olvidó el tema, el título, la plática, el contenido, y nos podemos quedar sin bendición, sin solucionar los problemas, sin entender la dirección que debemos de tomar, sin tener una solución posible a los problemas. De ahí que desgraciadamente oímos, pero no escuchamos. Necesitamos otra vez sensibilizar nuestro oído espiritual. Esto nos va a llevar al nivel humano, en unas pláticas normales, repito, a ya tener una apertura y una revelación del entendimiento que debemos tener, una comprensión. Nuestra inteligencia se va desarrollando, va aumentando, porque estamos aprendiendo a escuchar. Hay que saber escuchar las palabras adecuadas para no emocionarnos sin ton ni son, como dicen por ahí, y no acelerarnos en tomar decisiones. Bien recuerdo que el primer programa de televisión en el cual Dios nos permitió participar secularmente, esto fue en la televisora, en ese tiempo era Canal 13, ahora es TV Azteca, pero ya tiene esto, pues no sé si casi 20 y tantos años. Entonces cuando llego ahí me dijeron, conteste lo que se le pregunte. No dé respuestas de algo que no se le pregunte. Deje hablar, sea directo, sea breve, y cuando hable del tema adecuadamente. Y me quedé con eso, lo apliqué, y bueno, de ahí nos dieron más programas. Pero eso es cierto, contesta de acuerdo a lo que se te pregunte. No te salgas del tema. Cuando hables, habla en el contexto del asunto que se está tratando. Y todo esto es normal, que nos va a ayudar a aprender a escuchar. Yo siempre he sido del sentir de que si sabemos hablar, vamos a saber escuchar. Si sabemos escuchar, vamos a saber hablar. También entra la ética, entra la educación, el saber escuchar, que es algo muy bonito y que muchas veces la gente se desahoga aunque no les digamos nada. Recordemos, por ejemplo, lo que dice Santiago 1:22 al 26, hablando de que hay oidores emocionales, sentimentales, o como dijéramos por ahí, eventuales, que solo oyen y ya. Y dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, porque se engañan a ustedes mismos, a vosotros mismos. Hay que buscar, practicar, realizar, hacer. Hay que ponernos a prueba. Hay que ser hacedores, no solo oidores de lo que tenemos que realizar. Aquí está la raíz y la base dentro de los creyentes, que muy pocos nosotros en general aplicamos la palabra a nuestra vida y la vivimos. Es más, ni siquiera se hace el intento en muchos casos. De ahí que lo que se escucha queda ahí como lo que el viento se llevó, como que no tuvo cimentación, no tuvo raíces. En otros casos son personas que están atadas, que están con una vivencia de un futuro, de un pasado, muy atrás, que no dejan a la persona, según quien sea, el ser feliz. No quieren ser felices, teniendo todo. Es triste, demasiado triste. Y hay personas que leen, oran, estudian, sirven. Bueno, ¿qué no hacen, no? Por decirlo así.
pero tienen tapados los oídos espirituales y normalmente otra vez no saben escuchar. Y de acuerdo a por ejemplo, en el caso de Samuel, dice Samuel a Saúl: has precedido neciamente, no has cumplido el mandato del Eterno. Primero Samuel 13, 14. En resumen le dice: por necedad has procedido neciamente. Bueno, es algo que todos tenemos, unos muy cargaditos, otros menos, pero según el nivel que se pueda tener, aquí es de profeta a rey. Hay que saber escuchar a los ancianos. Hay veces que dicen: no, ya está viejo, ¿quién me va a enseñar? Y es al revés. Tiene todo para enseñar a la gente. Pero ese rechazo, desvalorización, hace que se pueda perder sabiduría, que pueda llegar a la vida de la persona. No, pues es muy joven. Si él todavía no ha vivido lo que yo he vivido, pero hay revelación, hay inspiración de la presencia del Eterno en siervos o personas jóvenes que tienen muy buena visión y tienen muy buena inteligencia, muy buena sabiduría, muy buen discernimiento, muy buena dirección de Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. De ahí que no hay que ver menos a nadie. Yo creo que me está escuchando. Estamos hablando de saber escuchar. El hecho es que es algo que todos, de acuerdo a los puntos donde estamos fallando, vayamos corrigiendo. Hay veces que la presión, la prueba, el nerviosismo y todo eso no nos permite escuchar adecuadamente. Decía atrás, cuando se está muy acelerado, cuando la persona está depresiva, no logra entender simplemente, y nosotros no los entendemos a ellos, y desesperan. Como la persona en esta condición, pues también se desespera de que no le entiendan. Y tal parece que en estas situaciones están como inconscientes. Entonces, en momentos hay que hablarles con autoridad fuerte, y en otros con amor, y en otros tratando de orientarles. Pero tiene que ser en corto y tiene que ser claro, porque no son capaces de sostener más de un tiempo. Dice aquí: las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Eclesiastés 9:17. Hay que tener sabiduría, hay que tener los momentos adecuados y los momentos donde más podemos aprovechar para hablar, donde más debemos nosotros también aplicar nuestro escuchar para oír y recibir bien claramente eso que puede servir a nuestra vida, que nos puede levantar, que nos puede permitir salir adelante. Por eso habla en cierta manera de no necedad, como decíamos anteriormente, de buscar esa quietud y paz para reflexionar, para meditar lo que escuchamos, lo que nos dijeron, anotar en un cuaderno con la fecha. Todo esto es bien importante, porque otro problema es que se nos olvida. Somos muy dados a que ya se nos olvidó lo que nos dijeron. No hablo por edad o que falle el oído, no, otra vez, es esa falta de atención adecuada. Por eso cambiamos las palabras, cambiamos las situaciones, o estamos haciendo algo que nunca escuchamos, poniendo palabras que no existen en las bocas de otros. Hay que saber escuchar. Ahora, lo negativo: si siempre está escuchando
chismes, críticas, señalamientos y todo eso que es negativo y muchísimas otras cosas. Entonces los oídos, el escuchar moralmente, espiritual, sentimentalmente, de todas las maneras y formas, se están contaminando los oídos, se están ensuciando, se están sobrecargando. Auméntale las preocupaciones de este mundo, las noticias que siempre están hablando de situaciones feas, críticas, horribles, y todavía los problemas que pueda tener la persona de una manera individual, pues ya, pobres oídos, caray, trae una cerilla, pero de todo un poco, ¿no? Entonces hay que limpiarlos, hay que purificarlos, hay que renovarlos, hay que restituirlos. Hay que ponerlos en una posición adecuada, en una posición correcta. No hay que permitir que llegue lo que no debe llegar. No hay que en un momento dado engancharse, contagiarse o asociarse con personas que siempre están hablando negativamente, los fracasos, la derrota, el miedo, el temor. Hay quienes están más muertos que vivos con esto del virus. Y siempre están con el mismo tema, lo están tratando diario, se están pactando con el ángel de la muerte que está manejando este virus. Es un tipo de invocación. ¿Y dónde está la fe? De ahí que nosotros tenemos que saber escuchar y no dar por hecho todo lo que nos digan, porque hay quienes son esponja, como una persona esponja, que todo lo que le dicen lo recibe, lo absorbe, se le queda, y en esa negatividad. Entonces hay personas muy tóxicas también, que si se asocia todo el tiempo va a tener problemas de acuerdo a la persona con quien usted comparte su tiempo, en esas amistades, esos vecinos, y qué sé yo, ¿sí? Dice un dicho coloquial: dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora, tal vez no se cumple en su vida, pero sí es una influencia. Si la persona, repito, tóxica, negativa, y que siempre está hacia abajo y con la tendencia de oscuridad en cualquier aspecto, esa negatividad va a dañar. Le va a quitar energía. Cuando usted platica con personas así, luego queda hasta cansado, cansada, le absorben, una palabra tal vez no adecuada, le vampirizan su luz, se la jalan y quedan en una debilidad. El escuchar provoca en cierta manera todo esto, porque repito, es un absorber de usted. De tal forma que hay que cuidar muchos estos aspectos para que no caigamos en la niñez, en la conducta del niño berrinchudo, llorón, del niño que con sus caprichos quiere que todo sea como él dice, y que en esto estén muchos adultos, y si no ya hay molestia. Esto se llama soberbia, ego, orgullo, vanidad, de no aceptar lo que nos dicen cuando son verdades, cuando son realidades. Hay que saber escuchar con humildad, con honestidad, y corregir lo que tenemos que corregir. Pero no todo va a ser como nosotros queremos, y vamos a estar manipulando, imponiendo caprichos por aquí, caprichos por allá, y si no me molesto, y si no me enojo, y si no me aparto, y si no me voy, y si no renuncio. Y eso es de cobardes, no hay más, no hay más cobardes. ¿Por qué? Porque no enfrentan una realidad, no la confrontan también con otras personas, no la corrigen, y de alguna otra manera, por no saber escuchar o tener el valor de reconocer. El orgullo y la vanidad espiritual llevan, decíamos, a una resequedad, donde el corazón se empieza a endurecer, y en donde de tal manera o forma solamente escuchamos lo que queremos, pero a lo mejor no nos sirve. Y el alma recibe toda esa transferencia de todo lo que estamos mencionando, ¿sí?
Así es que cuando hemos de buscar, escuchar la voz del Eterno, es como dice el Talmud Hagika, haz de tu oído un filtro. Así escucharás solo palabras de buen sentido, de buena manera, de buena forma, de algo que nos ayuda, de algo que nos mejora. Esto nos lleva a una libertad espiritual. El que oiga, y el que no quiera oír, que no oiga, pero se cae en un estado de rebeldía. Tenemos que disponer nuestro oír, nuestro escuchar, nuestros oídos a lo que dice el Eterno, no solo cuando quiera oír o no quiera oír. ¿Qué dijeron los discípulos al Señor Yeshua cuando Él enseñaba o predicaba? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír o escuchar? ¿Quién la puede soportar? Y le dice a los otros discípulos, ustedes también se van, y los otros no. Los otros ya tenían un oído más libre, ya sabían escuchar, ya maduro, ya no iban a dar entrada, o ya no daban entrada a todo lo malo. Y ellos contestan, ¿a dónde iremos si tú tienes palabra de vida eterna? He ahí la diferencia. A unos se les hacía dura la palabra y a otros se les hacía una bendición sin tener otro lugar o otra persona mejor que lo que hablaba el Señor Yeshua. De ahí la importancia de todo este revoltijo que estamos hablando, de todas las situaciones que no nos permiten hablar adecuadamente, y eso nos lleva a no saber escuchar o no querer escuchar. Ya ve el dicho coloquial, el refrán que dice, al buen entendedor, perdón, dice pocas palabras. No hay que hablar mucho, no hay que escuchar mucho. Entendimiento. Al buen entendedor, pocas palabras. De ahí que tenemos nosotros entonces que afinar el oído. Realmente vamos a escuchar con deseo. Vamos a escuchar con un sentir, intención de conocimiento, de conocer, de jalar lo que es bueno, lo que creemos que el Señor habla en nuestras vidas. Escuchar al prójimo, porque eso le va a ayudar. El hacerlo con ese interés y ese valor. La palabra es clara, dice, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra del Eterno. La comprensión, la unidad viene por el oír al prójimo, el ayudar a otros por el oír, el recibir de otros por el oír, el compartir para otros por el oír. De ahí que cuando dice la oración cantada en Shema, que invita al amor, a quien es el Eterno, a quien no hay idolatría que lleve a bendición, a que Él es uno y único, inicia con escucha, 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 pueblo del Eterno. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es y único, y dice, bendito sea su nombre, y bendito sea el nombre de su reino. Una oración preciosísima, que envuelve una enseñanza tremenda, primordial, básica en nuestras vidas, y que inicia, escucha. Pueblo del Eterno, escuchemos la voz de Dios, abramos nuestros oídos, echemos fuera al espíritu sordo, y también, como va de la mano el hablar, Él busca la manera de darnos a entender, de hablar con la verdad, y que unido en todo esto, vamos entonces a ser guiados por el que nos habla. Porque si ve que no escuchamos y no hay ese interés, esa fe, perseverancia para seguir adelante, entonces lo que Él nos dice es en balde para nosotros, porque la palabra de Él siempre se ha de cumplir. Hemos de saber aplicarlo en todos los niveles, con creyentes, con no creyentes,
y si con paz, con paciencia, escuchamos lo que digan, el Eterno va a poner la solución en la mente, las palabras a responder, las decisiones, la consejería y en sí, un mar de todas las posibilidades para ayudar a otros. Hay que aprender a escuchar. Así te decimos que si tú te arrepientes de tus pecados y necesitas, si se entiende, un cambio de vida y vida diferente, le digas, perdona mis pecados, Señor Yeshua o Jesucristo, acepto que moriste en la cruz para también abrir mis oídos espiritualmente, para perdonar mis pecados, para darme una vida nueva, una vida eterna. Yo te recibo en mi corazón como el Cordero de Dios que murió, resucitó y me da la vida eterna. Repite esta oración cuantas veces puedas con todo tu amor, todo tu sentir. Y el Señor va haciendo esa obra en tu alma por medio del Espíritu Santo. Bueno, esperemos que hayas sabido escuchar. Espero yo haber sabido escuchar. Espero yo saber hablar. Y usted tiene que también seguir buscando saber hablar. Porque el saber hablar, Dios nos escucha adecuadamente, sí, oramos hablando adecuadamente. Pero también nosotros vamos a vivir adecuadamente si sabemos escuchar lo que el Eterno habla a nuestras vidas. Bueno, pues como toda enseñanza termina, el abrazo de siempre, el amor de siempre, la bendición de siempre, en el nombre del único y no hay más. Amén.